Vamos a trabajar con un desafío técnico importante, porque me toca coordinar una mesa que va a estar, cuyos miembros van a estar exclusivamente por Zoom. Así que bien. Estamos llegando. Bueno, voy a presentar la mesa redonda, donde van a participar representantes de gobiernos y organismos internacionales. Hay una música. Ahí está. Teníamos música de fondo y todo para la presentación. Está buenísimo. Aquí están. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, casi desde Montevideo, Uruguay. Un placer tenerlas y tenerte, Juan Carlos, con nosotros. No sé, creo que nos vemos porque hay una cámara que me toma por ahí. Bueno, por ahí estamos. Mi nombre es Fabián Chioso, yo soy secretario de la RIOD y me toca hacer las veces de maestro de ceremonia y presentador de esta mesa. Voy a hacerlo en dos partes. Primero voy a comentar un poquito la idea de esta mesa y después voy a presentar a cada uno de ustedes y después le voy a ir dando la palabra. Bueno, esta mesa es una continuidad de... Bien, aquí. Es una continuidad, o intenta hacerlo, una continuidad de lo que venimos charlando desde el principio de la mañana, y de alguna manera es poder dar cuenta de cómo en este proceso que estamos viviendo de cambio en las modalidades de un Estado más centrado en lo social, más ligado al modelo de Estado de bienestar, va pasando hacia un Estado que tiene connotaciones de menor contención y acompañamiento de las cuestiones sociales y que tiene ciertas tendencias a reforzar o recuperar los aspectos punitivos de las políticas de drogas. Y entonces la idea es pensar en ese contexto cómo esos pasajes o esos momentos de crisis que ponen en juego también los consensos, ¿no? Acerca de el enfoque de derechos, el enfoque de género, acerca de las prácticas democráticas como formas de organización y de toma de decisiones, y que por supuesto en ese camino las políticas de drogas empiezan a entrar también en un proceso de crisis, ¿no? La idea es que esta mesa un poco pueda dar cuenta de estas cuestiones. Se estructuró en función de varias preguntas, algunas de las cuales resumo ahora, que yo voy a mencionar solamente tres. ¿Cómo influye la situación política actual en la financiación de los programas de prevención, asistencia, tratamiento, reducción de riesgos y daños? ¿Cuál es el balance de costo-beneficio de las políticas punitivas frente a las políticas sanitarias y de reducción de daños? Y la retirada en materia del Estado en materia social crea un vacío que el narcotráfico aprovecha para expandir su influencia territorial, económica y política. Esto planteado en términos de preguntas. ¿Cuál es la lógica de esta relación? Bueno, de alguna manera vincular el proceso macropolítico de este momento histórico con las políticas de droga y con nuestras prácticas, ¿no? Tenemos 4 ponentes con mucha experiencia, con mucha trayectoria, que voy a presentar brevemente en el orden que van a ir exponiendo. Jimena Kalauski, que es jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, la CICAD, de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Cuenta Jimena con una amplia trayectoria en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la prevención, el tratamiento y la rehabilitación del consumo de sustancias. Desde su cargo lidera iniciativas hemisféricas que fortalecen las capacidades de los Estados miembros, promoviendo enfoques basados en evidencia, la cooperación internacional y la protección de la salud y los derechos humanos en la región. La sigue Juan Carlos González Luque, vocal asesor de la Unidad de Apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, quien cuenta con una amplia experiencia y trayectoria en el ámbito de las políticas públicas relacionadas con la prevención y el abordaje de las adicciones. Desde su posición contribuye al diseño, coordinación y evaluación de las estrategias nacionales sobre drogas,
promoviendo un enfoque integral basado en la evidencia, la salud pública y la cooperación institucional. Su labor resulta clave en el fortalecimiento de las políticas de prevención y reducción de riesgos en España. Luego va a hacer su presentación Marcela Tovar, que es embajadora de Colombia ante la República de Austria y representante permanente ante las Naciones Unidas en Viena. Cuenta con una destacada trayectoria en el sector público, la sociedad civil y entornos de cooperación internacional, así como en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas de alto impacto social. Ha trabajado extensamente en políticas de drogas, además de en construcción de paz, derechos humanos, migración, respuesta humanitaria, seguridad e inclusión social. Desde su actual cargo, promueve el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la cooperación multilateral en el marco de las Naciones Unidas, contribuyendo activamente al diálogo internacional en temas de desarrollo, gobernanza y asuntos globales prioritarios. Por último, nos va a brindar su presentación Marta Machado, Secretaria Nacional de Política de Drogas y Gestión de Activos de la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos, SENAD. Cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de las políticas públicas vinculadas a las drogas y la justicia, con especial enfoque en la formulación, coordinación e implementación de estrategias nacionales. Desde su cargo, lidera acciones orientadas a la reducción de la demanda, la gestión de activos incautados y el fortalecimiento institucional, promoviendo políticas basadas en la evidencia, la cooperación interinstitucional y la protección de la salud pública. Muy bien, acá hemos terminado con la presentación. Van a tener aproximadamente 10 minutos para hacer su presentación y Jimena Kalauski, adelante. Hola, muy buenos días, Fabián. Muchas gracias por la invitación a la RIOD y un saludo a todos los que están allá. Me hubiera encantado estar presencialmente, pero los tiempos no lo permitían. Eh, bueno, respecto al tema que tú planteas y a las preguntas que nos enviaron previamente, efectivamente estamos en un momento muy relevante porque todo sobre yo digo, a veces éramos tan felices y no lo sabíamos. Todo sobre lo que veníamos trabajando y avanzando eh, durante muchos años, 20 años probablemente más, en este momento se ve como frenado por un eh, cambio en las prioridades y en las políticas, sobre todo de los países más grandes. Tuvimos la semana pasada en Santiago de Chile la reunión del grupo de expertos en reducción de la demanda, que estuvo buenísima. Y en este contexto, que es algo que llevamos conversando con los países, con los Estados miembros, desde que ocurrieron los primeros recortes al financiamiento y el cambio de enfoque, se nos plantea un poco la incertidumbre inicialmente respecto a cómo vamos a seguir. Y luego la certeza de que efectivamente, en el caso nuestro, reducción de la demanda no es una prioridad para los donantes de la OEA, que es lo más relevante, ¿no? Nosotros tenemos un gran donante y luego algunos aportes más pequeñitos para los distintos proyectos con los países. Entonces llevamos un tiempo importante pensando, pasado el pánico inicial, digamos, pensando, repensando de qué manera podemos seguir, porque aunque cambien la prioridad de los estados más dominantes en términos de financiamiento, eso no significa que cambie la realidad de las personas. Las personas en nuestros países siguen necesitando tratamiento, siguen necesitando prevención, siguen necesitando reducción de daños, siguen necesitando programas, políticas de recuperación, etcétera. Entonces, lo que hemos visto en este periodo también ha sido, creo que, algo tratando de mirar, por supuesto que podemos dar muchas vueltas a la política que se está implementando, a por qué, así es mejor, así es peor, etcétera. Pero desde el punto de vista de la cooperación internacional, este es el momento para poner a prueba también el trabajo que hemos realizado. Siempre decimos que
La idea es que cuando uno implementa un programa en un país, ese país no quede dependiendo de la cooperación internacional, sino que pueda seguir avanzando después con sus propios recursos. Y este es el momento que nos hemos puesto a prueba. Y ha sido bonito y emocionante al hablar con distintos países ver cómo, a pesar de ya no contar con esta cooperación tan robusta desde el punto de vista financiero, porque técnicamente hemos intentado mantenerla, han podido mantener el trabajo, mejorarlo, aumentarlo, perfeccionarlo. Y también muchas veces hemos formado, por ejemplo, entrenadores de entrenadores que se han quedado esperando la fase 2 o la fase 3 iniciada por el organismo internacional. Y entonces es el momento ahora de que muchos de los países tomen las riendas y aprovechen ese recurso que ya quedó ahí instalado para poder mantener y mejorar la capacitación. Eh, entonces, por ejemplo, ahora en esta reunión que tuvimos algunas otras pequeñas reuniones paralelas en relación al grupo de expertos. Y algunos países empezaron a decir, ah, sí, efectivamente, en tal proyecto nosotros tenemos a Pedrito, Juanito y Pepita que se formaron y entonces vamos a tomar contacto con ellos para que ahora nos devuelvan la mano. De alguna manera, ellos fueron beneficiarios de algo y ahora cómo devuelven la mano al país. Cosas que debieran haber ocurrido siempre, pero como estábamos en una dinámica de avanzar, 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 y teníamos recursos disponibles, probablemente en varias partes esto no estaba ocurriendo, que era usar los recursos que ya habían quedado instalados. Entonces creo que en este periodo en que ocurre este cambio, que a nosotros no, por supuesto que no nos hubiera gustado, pero es el contexto en el que estamos y las necesidades siguen existiendo, empiezan a ver eh, otros países que dicen, bueno, yo no puedo hacer una contribución probablemente tan gigante, pero puedo hacer una contribución más pequeñita. Y vamos sumando de a poquitos para poder seguir avanzando. Es difícil, ha sido difícil, porque efectivamente como los enfoques y las miradas son distintas, probablemente en muchos países nos ha tocado y a muchos de ustedes les ha tocado tener que volver a explicar o a comenzar de cosas que ya dábamos por sabidas, por aceptadas, por supuestas, por aprobadas, de manera que había un consenso sobre el cual trabajábamos y hoy en día esto no es así. Entonces nos toca cambiar el lenguaje para que nos entiendan, para que entiendan para qué sirve esto, que cuando uno habla basado en la evidencia no es por querer hablar con palabras difíciles, sino que es porque así hacemos mejor uso de los fondos públicos y respetamos además los derechos de las personas al usar metodologías que ya están probadas y no empezar de cero, etcétera. Entonces, eh, ha sido difícil, pero estamos en eso, de seguir trabajando y es una de las conclusiones que hubo la semana pasada en el grupo de expertos que tiene que ver con seguir sensibilizando a las nuevas autoridades, mostrándoles la realidad, abordando, a veces hay muchos prejuicios respecto al trabajo que se hace, entonces llevándolos a terreno, mostrándoles los logros, los avances, eh, los desafíos que todavía están, pero sobre todo los logros, para demostrar que las estrategias de reducción de la demanda tienen logros. Muchas veces son logros no muy visibles por un problema comunicacional a veces de los países, de los gobiernos, pero hay logros, hay avance y además están, por supuesto, que los derechos de las personas, derecho a acceder a tratamiento, derecho a la salud, respeto a los derechos humanos, a no ser sometido a tratos violentos ni denigrantes, etcétera. Entonces creo que nos encontramos en un momento muy desafiante, donde de alguna manera estamos obligados a cambiar la dinámica que veníamos trayendo y empezar a golpear distintas puertas, ¿no? Distintos países donantes. España, por ejemplo, ya que estamos aquí, nos ha apoyado a la CICAD con distintos proyectos. Eh,
justamente nuestros Estados miembros. Estamos trabajando ahora un proyecto probablemente con Brasil, en algún momento fue con Colombia, eh, con Barbados en el Caribe, que nos han estado apoyando porque les interesa mantener el trabajo que veníamos realizando y sobre todo fortalecer el trabajo dentro de su país. Es un escenario que muchos de nosotros no esperábamos, que nos tomó de sorpresa, pero que creo que una vez más pone a prueba el temple de las personas que trabajamos en el tema de drogas, que ya nos hemos curtido en base a la frustración y aún así somos bien tercos y seguimos trabajando en esta temática y manteniendo el empuje, ¿no? La iniciativa y la creatividad. Yo creo que ese es el desafío más importante desde el punto de vista de los organismos internacionales. Si tú miras básicamente los organismos internacionales que trabajamos en este tema, algunos han desaparecido, otros han reducido sustancialmente sus equipos. Eh, Nosotros afortunadamente todavía podemos seguir funcionando, pero con bastante restricción desde el punto de vista presupuestario. Entonces, algunas cosas que estábamos acostumbrados, por ejemplo, a ir a la reunión de la RIOD de manera presencial, ya no es posible. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas. Afortunadamente, después de la pandemia, ya todos nos acostumbramos a este formato, entonces no nos es extraño. Y eso nos ha permitido también poder mantener el apoyo técnico con muchos de los países, de las iniciativas en las que estábamos trabajando. Creo que eso es como el principal tema, Fabián, por ahora. Creo que ese es el escenario en el que nos encontramos hoy en día y mi invitación, y ojalá luego de este seminario podamos buscar justamente más espacios de colaboración, iniciativas, cosas que podamos hacer y mantener en este contexto. Porque creo que lo más importante es que todavía nos mantenemos unidos los unos con los otros. Muchas gracias. Muy bien, Jimena, jefa de la Unidad de Reducción de la Demanda de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, ICAD, muchísimas gracias. Tiene la palabra Juan Carlos González Luque, repito puntualmente, vocal asesor de la Unidad de Apoyo de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas de España. Adelante, Juan Carlos. Muy bien, buenas tardes, buenos días ahí en Montevideo. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar enviarles un afectuoso saludo a todos los compañeros y las compañeras que están reunidos en este extraordinario seminario que bueno, para nosotros obviamente, como todos ustedes saben, es de enorme interés. Bien, es una suerte poder contar con una organización como RIOD, que, como bien saben ustedes, trabaja muy de cerca con nuestro gobierno, con nuestro país y con otros países amigos, y que no ceja en luchar contra aspectos como los que se plantean hoy aquí, en este foro, y que bueno, pues nos muestran uno de los muchos problemas que hay cuando se trabajan en temas de salud pública y problemas especialmente en el ámbito de las adicciones que están repletos de problemas de barreras, de estigmas y de otras necesidades que todos ustedes conocen perfectamente. Bueno, yo creo que para esta primera intervención no quiero extenderme demasiado. Quería un poco dar algunos matices, que algunas cosas todos, por supuesto, y todas las que estáis escuchándome, pues conocéis perfectamente, pero que, bueno, permiten un poco conocer el marco general, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de muchas cosas, ¿no? Probablemente, tal vez con un eje transversal, pero con distintas cuestiones. Yo creo que aquí, y reflexionando un poquito de las palabras que mi anterior, el anterior ponente ha comentado, Jimena, que me ha parecido de enorme interés, yo creo que estamos poniendo a prueba sistemas, ¿no? Poniendo a prueba sistemas, estructuras en los programas
de adicciones, en las políticas públicas sobre adicciones. Y evidentemente cuando hay situaciones de estrés internacional como ocurre ahora y situaciones de crisis en distintos ámbitos, bueno, pues estas estructuras cuando se ponen a prueba, ¿no? La magnitud del problema y las posibilidades de intervención, yo creo que, aunque está bien revisarlas, son conocidas por todos, ¿no? Sabemos cuál es la carga de enfermedad que supone la mortalidad, los trastornos por uso de sustancias. Conocemos, y esto es lo importante, el escaso acceso a los tratamientos y a los servicios que tiene la población que sufre de problemas relacionados con el consumo de sustancias u otras adicciones al acceso a los tratamientos y a las asistencias. Hay los datos que todos conocen, de en torno a 8 o 10% de la población que necesita estas ayudas, pues solo puede acceder a esto y el resto no accede. Tenemos que, por lo tanto, delante una causa prevenible de mortalidad de primera magnitud en salud pública. Y, sin embargo, tenemos unos modelos estructurales frágiles, que es lo que comentaba muchas veces, cambiantes y poco evaluados también. Yo creo que, por lo tanto, aquí es momento tal vez de ser conscientes de que no siempre tenemos a lo mejor los modelos mejor preparados para crisis como estas, ante problemas, como digo, tan complejos como el que nos aborda. Este déficit estructural y de acceso a las personas y de respuesta adecuada no es igual en todos los países, en todos los medios, como bien habéis comentado. En el caso de nuestra experiencia en España, bueno, pues todos ustedes saben que tenemos una situación bastante estable desde el punto de vista de lo que es la estructura de atención a las adicciones. Tenemos, y luego podemos comentar, nuestros problemas, obviamente, y nuestros retos. Y es verdad que situaciones de crisis no solamente económica y política, sino de muchos ámbitos, también social, pues se resienten muchas de las cuestiones que nosotros trabajamos. Y una de ellas es esta tendencia, como se ha explicado en este seminario y se va a explicar reiteradamente, la tendencia a, bueno, pues incrementar las políticas más punitivas, probablemente o posiblemente en detrimento de las de salud pública. Este equilibrio es fundamental, ¿no? Nosotros llevamos muchos años trabajando en una estructura que intentamos compartir. Lo compartimos desde un punto de vista de las estrategias, como bien conocen seguramente muchos de ustedes. Nuestra Estrategia Nacional de Adicciones y nuestras estrategias regionales o autonómicas contemplan la participación tanto en el control de la oferta como en la reducción de la demanda de una manera, vamos a decir, relativamente equilibrada. Es decir, no, en términos económicos es difícil hacer la comparación por muchas razones obvias. Luego vamos a hablar del tema de costo-beneficio, obviamente, pero sí desde el punto de vista de prioridad política intentamos, en la medida de lo posible, compaginar ambas intervenciones. Hay algunos aspectos importantes que son, como digo, estructurales, ¿no? En España, bueno, pues por ejemplo, pues una parte importante de los fondos que se conducen a las intervenciones de prevención y de control proceden de las incautaciones al narcotráfico. Esta cuantía es una cuantía que se mantiene relativamente estable y que se reparte de una manera, vamos a decir, homogénea desde hace muchos años. Es decir, que se mantiene esa estructura de una financiación compartida entre los recursos dirigidos al control y los recursos dirigidos a la demanda. No sin que haya a veces polémicas sobre estos temas. Obviamente, como estamos diciendo, en situaciones de crisis, es verdad que es más complicado a veces en la opinión pública, o como decimos muchas veces, la opinión publicada, el mantener, bueno, pues ciertos programas de prevención. Los programas de reducción de daños son complicados de entender todavía por la ciudadanía hasta que no hay un proceso, vamos a decir, de entendimiento y de educación y de perseverancia, ¿verdad? Y a veces se entienden como realmente pues una puerta al nuevo consumo, en fin, los problemas que conocemos de explicar a veces a la población que su dinero se pueda ir en programas de reducción de daño. Y sin embargo, los programas más punitivos, depende de qué tipos, pues son como más aplaudidos por la ciudadanía y son más reclamados en muchos ámbitos. Pero yo creo que lo importante es establecer estas estructuras de equilibrio en la medida de lo posible y ponerlas a prueba en situaciones como esta. Jimena ha hecho también una referencia al tema de la formación de las personas que ya están formadas, que han trabajado en este ámbito y que lo conocen y que, bueno, realmente son agentes fundamentales a la hora de
de superar situaciones más críticas en las que, como digo, bueno, pues hay una mayor tendencia a utilizar un predominio de las políticas punitivas respecto a las políticas preventivas. Otro aspecto que creo que es fundamental es esta visión de entender el problema como un problema de salud pública. Es también una parte importante de la educación de la población y no solo de la población general, sino, y muy importante, de los decisores políticos a nivel no solamente del Estado, sino a nivel de comunidades más pequeñas, comunidades autónomas o en el ámbito local, donde todavía el concepto de abordamiento desde la perspectiva de salud pública, pues no es fácil de entender y es muchas veces desde los propios decisores políticos y de las personas que también están gestionando fondos públicos, desde donde no se tiene esa conciencia de que estamos hablando de un problema de salud pública fundamentalmente. Entonces, hacer valer este hecho es fundamental, es complicado, evidentemente, y entender también las políticas de adicciones como políticas de salud, no solo de salud, una salud evidentemente que también podemos hablar de esto, una salud global, una salud que aborda otras cuestiones como los temas de educación, también los temas de seguridad, etcétera, pero no deja de ser una orientación desde una perspectiva de salud. Pues es un trabajo que lleva muchos años, probablemente hay que seguir trabajando y que hay que, bueno, pues ir creando esa capa que va a permitir responder a situaciones de crisis como la que estamos viviendo. Estos escenarios de inestabilidad son especialmente, además, más complicados para gestionar porque también incrementan el problema. Es decir, son situaciones en las que hay más vulnerabilidad, hay menos equidad y en las que hay un riesgo mayor de problemas relacionados con el consumo de sustancias y otras adicciones. Y por lo tanto, esta financiación, estas prioridades políticas y también, por qué no decirlo, la evaluación de lo que hacemos se resienten de estas situaciones de crisis. Y bueno, es donde hay que ser más estricto. Yo creo que es donde hay que intentar seguir esa estructura también de evaluar lo que hacemos, de intentar poner en valor y demostrar con datos y con información objetiva que lo que estamos trabajando, que cuando se trabaja, por ejemplo, en reducción de daños, pues estamos trabajando también con un concepto de eficiencia. Y estos hay muchos estudios que ustedes conocen y que hay que intentar poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, que miren, esto es rentable, estamos hablando de un tema que es rentable desde el punto de vista del retorno en salud, pero también en el retorno en otros ámbitos, como puede ser el ámbito de las cargas hospitalarias, de las cargas de urgencia, de las cargas del sistema penal, etcétera, etcétera. Todo esto, pues, es algo que hay que poner sobre la mesa y también hay que trabajar con la evidencia para demostrar que lo que estamos haciendo tiene un retorno. Por lo tanto, yo creo que es este sistema el que nos tiene que ayudar un poco a intentar, bueno, paliar en lo posible estas políticas. Pero estas políticas no son nuevas. Cuando la política se va a un extremo de penalización, el riesgo que nosotros tenemos en nuestro ámbito fundamentalmente es, pues, bueno, el penalizar el consumo, el penalizar al usuario, ¿verdad? Que es donde tenemos que trabajar. Yo creo que este es el ámbito. No se trata, a nuestro modo de ver, de estar enfocando la política de control con las políticas de prevención, porque esto no conduce a nada. Yo creo que cada cosa tiene su sitio y lo que hay que hacer es entender cuáles son los límites de una y cuáles son los límites de la otra, ¿no? Y los límites del control, evidentemente, creemos que están en que no se trata del control del consumo ni del usuario, sino todo lo que es la parte de control del tráfico de drogas y de las redes criminales que conlleva. Entonces, bueno, como digo, yo creo que es un tema mucho de educación también de la población general. Y en esta educación y en este crear conciencia, como digo, población general y no solo población general, sino también decisores y profesionales a veces, nosotros tenemos, pues, muchos programas también de formación a los profesionales del ámbito de salud que no son expertos en adicciones, pero que están trabajando en derivación de pacientes y de personas que sufren trastornos por uso de sustancias. Bueno, pues en esto pues hay que hablar de los beneficios del modelo de salud pública y sobre esto pues hay, como he dicho, mucha bibliografía. Yo creo que hay que insistir en ello y hacerlo conocer también a los propios profesionales. Y en la parte del control de la oferta, pues hay que insistir también en la evidencia. Es decir, sabemos dónde hay evidencia y dónde no hay evidencia. La criminalización del consumo, como he comentado antes, pues está demostrado que no reduce el crimen organizado y por lo tanto pues esto hay que decirlo y hay que explicarlo.
y se incrementa la exclusión, el riesgo personal y el riesgo colectivo. Por lo tanto, bueno, pues hay que intentar siempre separar lo que son la inversión del Estado en aspectos de control del narcotráfico, por ejemplo, con los aspectos relacionados con la criminalización del consumo. Esto nos lleva además en que los entornos son cambiantes, como todos conocemos, y el trabajar en los ámbitos preventivos hoy día supone el tener que adaptar los programas de prevención a los ámbitos de consumo. Estos son modificables y por lo tanto tenemos que tener esa versión, vamos a decir, actual y flexible de nuestras políticas de prevención y adecuarlas a los consumos reales de cada momento. Esto lleva a veces pues, a insistir en políticas de reducción de daños que son difícilmente entendibles a veces por una parte de la población y por lo tanto pues, se hace como más complicado todavía trabajar o insistir en este aspecto. En este ámbito que decimos de establecer estructuras resilientes, vamos a decir, y establecer también pues, una población que sea consciente de las políticas de salud y de los beneficios que tienen para el enorme problema de las adicciones, pues tenemos obviamente problemas. Los tenemos en España y los tienen ustedes y existen en muchos lugares, ¿no? La fragmentación de la apuesta asistencial, la discontinuidad de los tratamientos, la discontinuidad del proceso, del itinerario de una persona que acude a solicitar ayuda desde que logra entrar al sistema con todas las barreras que existen hasta que puede, vamos a decir, llegar a una incorporación social, pues a menudo son sistemas que están desconectados, ¿no? En muchos países. Nosotros todavía trabajamos mucho en este problema de la fragmentación. En España, aunque hay una tradición importante de tener una estructura de reducción de daños en el ámbito público, es verdad que también hay una heterogeneidad a nivel geográfico importante y, bueno, pues en algunas comunidades autónomas ustedes saben que hay unas competencias independientes en territorios, determinados territorios, respecto a aspectos asistenciales y de salud. Entonces, esta fragmentación, pues a veces es complicada en unos sitios más que en otros, ¿no? La continuidad de esta atención longitudinal que necesitamos, de esta integración de los servicios, de este enfoque centrado en trayectorias vitales y en el acceso sin condiciones, pues tiene a veces situaciones desiguales en función del lugar en donde se produce el problema. En esto hay que trabajar también y también la fragmentación y la discontinuidad son más vulnerables en los momentos de crisis. En definitiva, bueno, como introducción un poco, insistir que las estructuras hay que hacerlas lo más resilientes posibles para estas situaciones, que es un trabajo de mucho tiempo, que es necesario intentar siempre tener la mayor independencia posible desde el punto de vista financiero, lo cual pues también vuelve a un sistema un poco basado en estructuras, en procedimientos que permitan preservar la financiación aún en situaciones de crisis. Claro, es muy fácil decirlo, es más complicado hacerlo, pero al final sí que hay una tradición que permite que bueno, haya presupuestos que de alguna manera no se modifiquen tanto en situaciones de crisis, aunque evidentemente siempre son más vulnerables, ¿no? Y finalmente es también hablar un poco de lo que podemos hacer en la parte de evaluación. Hablamos mucho de la necesidad de trabajar en intervenciones basadas en la evidencia, pero yo creo que también es muy importante que nosotros mejoremos en la medida de lo posible las evaluaciones que hacemos desde el ámbito de la salud, las evaluaciones de las intervenciones de reducción de daños que hacemos, porque este es el camino también para hacerlas más fuertes, más potentes y más resistentes al impulso, vamos a decir, y la presión que soluciones aparentemente más fáciles, ¿no? Como pueden ser las punitivas, pues no se impongan o no desplacen como puede pasar y como pasa de hecho a las intervenciones y soluciones en salud. Bueno, yo quería hacer un poco esta introducción, que luego entiendo que podemos entrar más en detalle y abordar otras cuestiones más concretas si a ustedes les parece bien. Así que por ahora, Bien. muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, a continuación va a hacer su presentación Marcela Tovar, que es embajadora de Colombia ante la República de Austria y representante permanente ante Naciones Unidas en Viena. Adelante. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. También me uno a Jimena en el pesar de no poder estar allá con ustedes, pero bueno, justamente en estos momentos de crisis y de dificultades tenemos que estar acá, dándonos además la pelea, dado que
tenemos algunos cambios en el panel de expertos. Y muchísimas gracias a Riot por la invitación. Por supuesto, para mí siempre es un honor estar en un diálogo con sociedad civil, gobiernos, organismos internacionales y sobre todo en un momento como este donde la política de drogas pues no puede ser analizada de manera aislada, ¿sí? Hoy hablar de drogas es hablar de un montón de elementos de desarrollo de género, de salud pública, de inclusión social, de desigualdad, pero ante todo es la forma en que entendemos también el papel del Estado en los contextos de profunda incertidumbre geopolítica como estamos en este momento. Y en ese sentido quisiera hacer énfasis tal vez en mi intervención en 3 puntos, en 3 ideas centrales. La primera de ellas es que estamos viviendo un momento de, pues no es secreto para nadie, de reconfiguración geopolítica y pues afecta directamente la política de drogas que atraviesa o que es atravesada por tantos temas. La segunda, quisiera señalar que la reducción de daños no debe entenderse solamente como un asunto técnico ni tampoco como un asunto marginal, es un asunto profundamente político pero sobre todo entendida como un enfoque como es otros enfoques y que es atravesada por esos otros enfoques, ¿no? Em, es una manera de abordar las acciones, es una manera de hacer las cosas y por eso también Colombia, en el marco del panel de expertos que ha propuesto para generar recomendaciones frente a la política internacional de drogas, pero también la discusión que venimos llevando frente a las métricas y maneras de medir las políticas, en donde Riot, por ejemplo, tiene una batería de indicadores muy interesantes que permiten medir el tema de los consumos de otras maneras, pues es muy, muy, muy importante que podamos empezar a hacer esas preguntas. Y la tercera es justamente pues por el rol en el que estoy hoy. Quisiera también poder estar hablando de terreno, de lo que pasa en los barrios, de lo que están viviendo las personas, pero justamente esta es la discusión que estoy llevando a nivel global y es que el multilateralismo sigue siendo indispensable, pero que necesita adaptarse justamente para poder cerrar la brecha entre los consensos internacionales y las realidades que hay en terreno. Entonces, frente al primer punto, es el momento en que estamos viviendo. Quisiera hacer una rápida contextualización, por supuesto, de cómo lo vemos. Tenemos una tensión muy, muy fuerte en este momento porque por un lado existe pues mayor evidencia, pues digamos, nunca había existido tanta evidencia sobre la necesidad de enfoques integrales, sobre la necesidad de basar las cosas en los derechos humanos, pero por otro lado tenemos muchísimos estados que enfrentan restricciones presupuestarias, reprensiones en temas de seguridad, polarización política y pues una tendencia creciente a priorizar respuestas punitivas o de control a pesar de la evidencia existente. Esa tensión pues se observa no solamente en América Latina, pero también en Europa, aunque sea a través de expresiones diferentes. Por un lado tenemos en Europa pues temas muy relacionados y pues me corregirán quienes estén de Europa al cuestionamiento de los sistemas de bienestar, por temas fiscales, a temas relacionados con migración, a temas relacionados con la seguridad urbana y el avance de discursos que tienden a asociar vulnerabilidad social con amenaza. Y en países como América Latina también, pero la discusión también tiene, digamos, está atravesada por temas relacionados con economías ilícitas en el territorio, la violencia de organizaciones criminales, en algunos casos la debilidad institucional en los territorios y, por supuesto, y ante todo, diría yo, la presión internacional sobre la reducción de la oferta. En ambos contextos, pues nos aparece una misma pregunta, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando el Estado reduce su presencia social y aumenta la presencia punitiva? La experiencia muestra que ese vacío pues no queda tan vacío y no soy yo quien va, digamos, profundizar en esto. Lo conocemos, quienes están ahí sentados y sentadas conocen muy bien esa relación, las situaciones en los territorios y pues justamente lo que puede traer que una política de drogas centrada únicamente en la interdicción o una respuesta penal pues puede terminar profundizando los problemas en lugar de solucionarlos. Entonces,
Yo quisiera hacer un hincapié frente a esta perspectiva, ¿no? En donde requerimos de políticas más holísticas, más comprensivas, pues, la reducción de daños, ¿no? Que no debe entenderse, pues, en estos marcos de discusión también internacionales como una concesión ideológica. Debemos llevar esta discusión a que no sea una concesión ideológica, pero y tampoco una política secundaria, sino justamente como una herramienta, no solamente de salud pública, sino una herramienta en países como a países de América Latina, una herramienta de inclusión social, justamente para poder no solamente mantener vivas a las personas, sino para poder mantener la dignidad de las personas. Aquí aparece un vínculo muy importante con el tema de la Agenda 2030, que ha sido motivo de pelea día a día digamos, en estas discusiones multilaterales. Pero si tomamos en serio este principio de no dejar a nadie atrás, entonces, pues las personas que usan drogas, pues no deben quedar afuera, ¿no? Ni de los sistemas de salud, ni de los sistemas de atención, ni de los sistemas de inclusión social, pero ni tampoco de la elaboración de las políticas, ni siquiera de la discusión internacional sobre las políticas. Pues tenemos varios objetivos de desarrollo sostenibles que están vinculados o que podríamos vincular a la reducción de daño, pero hoy en día la Agenda 2030 es un lugar de disputa de poder junto con los enfoques de género, que también son fundamentales y que, digamos, tienen que estar atados en esta discusión por todas las razones que conocemos. Yo no me siento, digamos, acá con la autoridad de venir a darles a ustedes elementos sobre lo que conocen y lo han venido trabajando frente a la relación entre las mujeres que usan drogas, las poblaciones diversas que usan drogas y las barreras que enfrentan, el estigma, el acceso, etcétera, etcétera. Pero, digamos, muchas acciones que se demandan a nivel internacional frente a los temas punitivos y poco frente, por ejemplo, al acceso de las mujeres a tratamientos y en general de las personas usuarias de drogas. Entonces, esto obliga a pensar la política de drogas no solo como, pues, por supuesto, una política criminal o sanitaria, sino justamente como una política de cuidado. ¿Sí? Y esa es la discusión que tendríamos que estar dando también en los escenarios internacionales, una política sensible al género que debe preguntarse también quiénes tienen acceso, así como nos preguntamos quién accede a la justicia, quiénes tienen acceso a servicios, quiénes quedan por fuera, qué barreras institucionales existen, etcétera, etcétera. La segunda tensión que vemos es una tensión presupuestaria, que ya Jimena se refirió a esto, Juan Carlos también se refirió a esto. En muchos países, como hemos visto, los programas de reducción de daño, y no solo de reducción de daño, sino de tratamiento, incluso de prevención, están presentando recortes de cooperación internacional. Y fondos. En UNAIDS reportó que en 2022 el financiamiento internacional representaba el 67% del financiamiento total de la reducción de daños. Entonces, estos recortes o cambios pues, en las prioridades tienen un impacto significativo. Y plantea una pregunta difícil para los gobiernos, los organismos internacionales y, por supuesto, la sociedad civil. ¿Sí? ¿Por qué la reducción de daños y este tipo de estrategias basadas en los derechos humanos siguen siendo precarias? ¿Cómo vamos a hacer o cómo pensamos un financiamiento de este tipo de estrategias o de este tipo de enfoque, sobre todo, sin necesariamente institucionalizar la reducción de daños? Con lo que yo, digamos, tendría muchos cuestionamientos también frente a la institucionalización y sobre todo por las dinámicas que vemos en el territorio y esas redes que se han construido desde la sociedad civil para dar respuesta a lo que sucede, ¿cierto? Pues para países como Colombia, pues no es un secreto que, o pues digamos, no se trata de desconocer el impacto que ha tenido las economías ilícitas y en los desafíos que se presentan de seguridad. No solamente eso, también el lavado de activos, temas relacionados con la corrupción e incluso el control territorial. Pero el énfasis, donde se pone el énfasis también habla mucho y es muy importante para entenderlo. Por ejemplo, en todos los temas de interdicción y de punitivos,
¿Dónde estamos poniendo el énfasis? ¿En qué lugar lo estamos poniendo? Hay algo que ha sido muy llamativo y en lo que estamos llamando la atención acá en las discusiones internacionales es, digamos, hay mucha fuerza y se concentran muchos esfuerzos para hacer seguimiento de los flujos financieros ilícitos del narcotráfico, pero no hay ningún tipo de estrategia o no hay esa misma estrategia para hacer un seguimiento de los flujos ilícitos de los crímenes ambientales. ¿Y por qué es importante? Porque justamente en los territorios lo que sucede y lo que sabemos que sucede, pues es que hay un tránsito de una economía ilícita a otra ilícita, pero entonces se utiliza esta manera de lavados de activos, pero pareciera ser que no hay una prioridad frente a eso. Y con esto, a pesar de que aquí pues estamos centrados en los temas de consumo, quiero señalar que hay intencionalmente también una priorización frente incluso ciertos aspectos relacionados con lo que se dice punitivos de interdicción para afectar o para sobrepasar los temas de seguridad. En tercer lugar, quisiera rápidamente referirme al multilateralismo en mi calidad de representante permanente. Y pues es que estamos en un momento en el que el sistema internacional de fiscalización de drogas enfrenta presiones importantísimas. Hay unas divergencias entre los estados muy fuertes, hay tensiones permanentes entre los enfoques de seguridad y los enfoques incluso de salud pública. Ya no iría yo incluso a inclusión social o derechos humanos, sino digamos, puramente el acceso a salud, y hay una distancia que crece cada vez más frente a los compromisos internacionales y la implementación nacional. Pero también también tenemos oportunidades. Una oportunidad es, por supuesto, el panel de expertos cuya iniciativa ha sido de Colombia, que ha venido acompañando países, por supuesto, como Uruguay, como Brasil, ¿sí? En donde en marzo en marzo de este año la Comisión de Estupefacientes pues estableció ya el panel de expertos y pues ese panel pretende hacer justamente una revisión de la política de drogas y formular las recomendaciones que sean claras, específicas y accionables para poder fortalecer la implementación de tratados y otros instrumentos que puedan ser relevantes para esto, ¿sí? Este proceso pues es una oportunidad para preguntarnos no solamente si los compromisos se están cumpliendo, sino justamente si las herramientas actuales están produciendo resultados, ¿sí? Y que son pues menos violencia, menos exclusión, etcétera, etcétera, cosas que ya hemos nombrado en este espacio. Los organismos internacionales pueden desempeñar al menos 4 funciones claves en este contexto. Primero, por un lado, podrían proteger el espacio de evidencia frente a debates cada vez más polarizados. Tenemos que poder mantener en espacios como Viena esa discusión que es profundamente política, pero también que tiene arraigados unos elementos técnicos muy importantes. La política de drogas tiene que estar basada en datos, pero también es importante cómo construimos los datos y cuáles son esas decisiones que nos llevan a la manera en que construimos los datos. Segundo, también pueden ayudar a equilibrar la conversación entre seguridad, salud, desarrollo, derechos humanos, enfoques de géneros, pues porque ninguna de esas dimensiones, un poco lo que estaba mencionando Juan Carlos frente a la sectorización del Estado, pues ninguna de esas dimensiones por sí sola es suficientes y los escenarios internacionales sí que pueden poner, digamos, el dedo en esa situación. Tercero, pueden servir como un puente entre gobiernos y justamente sociedad civil, sobre todo en los lugares donde el Estado, pues digamos, justamente no lo permite, son foros donde se puede dar la discusión con la sociedad civil, desde las organizaciones comunitarias que deben poder empezar a entrar en esos escenarios internacionales, incluidas las redes, por supuesto, personas que usan drogas y demás, digamos, sociedad civil que ha dedicado su trabajo también a hacer incidencia. También estos organismos internacionales pueden apoyar la sostenibilidad financiera de las políticas. Puede dar claves de cómo financiar, por ejemplo, la reducción de daños, el tratamiento, etcétera, etcétera,
promoviendo presupuestos nacionales más estables, por ejemplo, o la cooperación internacional mejor coordinada, mecanismos de protección frente a ciclos políticos o recortes abruptos como el que se está dando en este momento ahora. Y algo que es fundamental en estos organismos internacionales y en este momento, digamos, donde en Ginebra sacamos, digamos, se sacó la resolución de derechos humanos, y es justamente esas directrices internacionales sobre derechos humanos y política de drogas que ofrecen una base importantísima para esta conversación, porque conectan el control de drogas justamente con la Agenda 2030 y proponen poner la dignidad humana y el desarrollo sostenible en el centro de las respuestas estatales. Por eso es que Colombia insiste en las métricas y en la manera de medir las políticas y de construir esos datos. Para finalizar esta intervención, quisiera dejar algunas recomendaciones, si ustedes me lo permiten. Primero, pues justamente avanzar hacia presupuestos más equilibrados. Los estados deben comprometerse a hacerlo y la sociedad civil tiene la obligación o pues tiene todo el mandato de presionar para que esto suceda y también presionar para que sucedan estas discusiones en el ámbito internacional. La reducción, pues de lo que llamamos la reducción de la oferta, seguirá siendo pues uno de los principales motores de todo esto, pero debe poder equilibrarse con la reducción de la demanda. Segundo, poner atención en la reducción de daños como parte de los sistemas que dan respuesta a estas situaciones, no como programas pilotos ni como proyectos digamos, dependientes de cooperación externa, sino poder darles mecanismos de sostenibilidad y pensarlos de esa manera. Tercero, incorporar pues, los enfoques de género pues, desde el comienzo. La Agenda 2030 pues, nos da unos mandatos a ese respecto y la discusión internacional debe darse también desde esos enfoques. Las directrices internacionales sobre derechos humanos y política de drogas recoge este tipo de recomendaciones. También deberían diferenciarse mejor las respuestas del Estado frente a los ámbitos puramente punitivos, ¿sí? Con las capacidades investigativas, las capacidades judiciales, el acceso a las justicias y financieras robustas. Lo que venía hablando, por ejemplo, de las prioridades que damos frente a un caso de mercados ilegales y no al otro, ¿sí? Por ejemplo, este tipo de cosas, y que ha permitido que haya también una especie de saltos que permiten ir por el lado de la norma, ¿no? Usar los espacios multilaterales no solo para reafirmar los consensos, como se ha hecho en Viena, aunque cada vez menos, sino también para revisar críticamente. Lo que ha permitido el consenso y lo que permite, digamos, tener este principio del consenso es poder propender el diálogo. ¿Sí? El diálogo constante y que no se impongan tampoco estas fuerzas brutas de los países grandes sobre los países más pequeños. Pero también debe ser un espacio para poder revisar críticamente lo que no está funcionando. El camino hacia el 2029, en el marco, por ejemplo, del panel de expertos, puede ser una oportunidad para construir una conversación muchísimo más honesta, que esté basada en pues, lo que hemos venido hablando acá, la evidencia, y más cercana a las realidades territoriales. Tenemos que ir terminando. Vale. Bueno, no, ya terminé. La discusión de hoy no es simplemente si debemos elegir entre seguridad y salud, ¿sí? Entre control de derechos, entre el Estado y la comunidad. La pregunta más profunda es cómo vamos a reconstruir las capacidades, pues justamente para proteger la vida y el rol de la sociedad civil en esto. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela Tovar. Y para el cierre de la mesa va a participar con su ponencia Marta Machado, que es Secretaria Nacional de Políticas de Drogas y Gestión de Activos de la Secretaría Nacional de Política de Drogas, de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos, SENAD. Adelante. Muchas gracias a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes y también igual me sumo a las que tienen pena de no estar ahí en persona y bueno, un gusto estar dividiendo el panel con Marcela, Jimena y Juan Carlos, no lo conocía, mucho placer. Bueno,
yo voy a hablar por último, entonces mucho de lo que tenía y estamos muy alineados con lo que mis colegas hablaron antes. Entonces espero que sea una reflexión complementar. Agradezco inicialmente a la Riod por la invitación y también por poner este tema en discusión. La idea de reflexionar sobre si estamos ante una crisis del modelo de gobernanza es muy interesante y creo que la formulación es muy precisa porque lo que observamos hoy, tanto en Europa como en América Latina, no es solamente una discusión presupuestaria o administrativa, es una disputa más profunda sobre cuál es el papel del Estado que entendemos por seguridad y cuáles vidas consideramos prioritarias en las políticas públicas. En distintos países vemos una tendencia preocupante. El Estado social pierde espacio mientras crecen las demandas por control, contención y respuestas de seguridad cada vez más intensivas. Las políticas sociales pasan a ser vistas como gasto improductivo, mientras las políticas represivas son tratadas como inevitables o incluso como las únicas capaces de responder a la complejidad del presente. Pero existe aquí una contradicción muy importante que me gustaría destacar, porque justamente en los territorios donde el Estado reduce su presencia social, las organizaciones criminales amplían su capacidad de gobernanza territorial. No ocupan solamente mercados ilícitos, ocupan vacíos institucionales y muchas veces terminan ejerciendo funciones económicas, sociales e incluso políticas allí donde el Estado democrático perdió capacidad de respuesta, sostenida. Y esto es especialmente visible en América Latina. En muchos territorios marcados por desigualdades históricas, ausencia de servicios públicos y baja presencia estatal, las economías ilícitas terminan ofreciendo aquello que el Estado dejó de ofrecer. Muchas veces ingresos, regulación social, protección e incluso pertenencia comunitaria. Por eso creo que uno de los mayores errores contemporáneos es tratar políticas sociales y políticas de seguridad como agendas opuestas. En realidad, el debilitamiento del Estado social también debilita la capacidad del Estado de producir seguridad sostenible. Brasil conoce bien esta tensión. Nosotros también atravesamos en los últimos años una crisis profunda de financiamiento y de orientación de las políticas sobre drogas. Y durante mucho tiempo la política estuvo marcada por una lógica predominantemente punitiva, con baja capacidad de inversión en prevención, en inclusión social y en reducción de riesgos y daños. Y creo que esto revela otra dimensión importante de la crisis de gobernanza. Las políticas sobre drogas muchas veces son las primeras en sufrir recortes presupuestarios y discontinuidades institucionales porque todavía son tratadas como agendas periféricas o menos legítimas que las respuestas estrictamente securitarias. Pero en 2024 tuvimos un punto de inflexión importante, especialmente en lo que dice respecto al financiamiento de la política de drogas brasileña. La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre el porte de cannabis no solamente redefinió el tratamiento jurídico de la posesión para uso personal, entonces fue una decisión que descriminaliza el porte para uso personal, el porte de cannabis para uso personal, pero esta decisión también produjo un efecto institucional muy relevante. Esta decisión fue toda construida en torno de la idea de estigma y de que las personas no accesan a los servicios, las personas que usan drogas por el estigma no accesan a los servicios y también tematizó que décadas de políticas punitivas no han resultado en efectos preventivos. Entonces, demandó al Ejecutivo Federal que avance una agenda de cuidado y prevención
pero también permitió destrabar para eso recursos que estaban históricamente congelados del Fondo Nacional Antidrogas, el FUNAD, abrindo entonces espacio para reconstruir capacidades estatales e impulsar una agenda más ambiciosa de políticas públicas. Y también estamos ahí intentando desde de nuestro sitio reorganizar la lógica de financiamiento de estas políticas. Brasil viene fortaleciendo lo que llamamos de un ciclo virtuoso de gestión de activos vinculados al narcotráfico. Entonces, transformamos recursos recuperados del crimen organizado en financiamiento para prevención, acceso a derechos, inteligencia y fortalecimiento institucional con participación social. Entonces, todo el dinero que abastece el fondo viene de los bienes incautados. Y eso que estamos también aprimorando. Solo en 2025 tuvimos un récord histórico de arrecadación de más de 509 millones de reales recuperados. Y sabemos que hay mucho más por hacer. Y eso es importante porque muchas veces hablamos de gobernanza como si fuera solamente una cuestión técnica, pero gobernanza también depende de capacidad material del Estado. Depende de presupuesto, continuidad institucional y capacidad de coordinación territorial. En Brasil decidimos utilizar este momento para fortalecer un modelo basado en lo que llamamos prevención ampliada. Partimos de la idea de que la prevención no puede limitarse a campañas educativas o intervenciones individuales sobre consumo de drogas. La prevención debe ser entendida como una estrategia más amplia de reducción de vulnerabilidades y prevención de violencias para buscar fortalecimiento de vínculos sociales y ampliación de la presencia democrática del Estado en los territorios más vulnerabilizados. Eso implica articular salud, educación, asistencia social, acceso a derechos, oportunidades económicas, desarrollo territorial y también seguridad pública. Y quiero enfatizar este punto. Privilegiar la prevención ampliada no se opone a la agenda securitaria, pero la complementa. América Latina enfrenta dinámicas muy graves de violencia armada, expulsión de organizaciones criminales y control territorial ilícito. Ignorar eso sería irresponsable. La pregunta me parece que es otra. ¿Qué tipo de presencia estatal estamos construyendo en nuestros territorios? Porque la presencia estatal centrada exclusivamente en la coerción produce ocupaciones temporales del territorio y refuerza errores del pasado de la guerra a las drogas y muchas veces produce más violencia para la población inocente. Pero una presencia estatal basada en derechos, servicios públicos, oportunidades y participación social tiene ahí sí potencial de producir legitimidad institucional y resiliencia comunitaria. Y aquí hay otro elemento fundamental. Ninguna estrategia de prevención territorial funciona sin participación social y sin co-construcción comunitaria. En Brasil aprendimos que muchas veces las respuestas más innovadoras no surgieron inicialmente del gobierno federal, sino desde experiencias locales, organizaciones comunitarias, movimientos sociales y programas desarrollados en los propios territorios. El modelo de los CAIs, los Centros de Acceso a Derechos e Inclusión Social en la política de drogas, que estamos implantando en todo el territorio nacional, fue de hecho inspirado en experiencias territoriales construidas desde abajo, especialmente por redes comunitarias de cuidado, reducción de riesgos y daños y acceso a derechos. Y estamos hoy intentando transformar ese aprendizaje en política, este aprendizaje local, fragmentado, en una política pública nacional. Estamos construyendo una red nacional de 427 centros CAIs, con inversión prevista de aproximadamente 210 millones de reales hasta final de este año. Y aquí también existe una decisión política importante. Muchos de estos centros están siendo implementados en alianza con universidades y organizaciones de la sociedad civil, justamente porque
Entendemos que la presencia estatal en los territorios necesita construirse junto con actores que ya poseen vínculos comunitarios, legitimidad local y capacidad de cuidado. Además, estamos ampliando mecanismos de financiamiento directo para que viajan en territorios con riesgos de trabajos con acceso a derechos a poblaciones que son afrodescendientes y moradoras de los territorios más periféricos de los centros urbanos, las poblaciones indígenas y las comunidades. Creo que es importante, bueno, esto, no sé cómo estoy de tiempo, quería decir que esto también es algo que estamos planteando en nuestra actuación internacional. En la última encuentro de la CND, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, hemos intentado tensionar algunos de estos consensos tradicionales de la política internacional de drogas y creo que acá tenemos Colombia como un gran parcero en estas tensiones, en estos cuestionamientos. Este año presentamos un conference room paper sobre prevención ampliada, justamente para afirmar que las respuestas sobre drogas no pueden seguir organizándose únicamente alrededor de la represión o de la reducción de la oferta, sino que necesitan incorporar desarrollo social, acceso a derechos, prevención territorial y fortalecimiento institucional democrático como dimensiones centrales de una política de seguridad que sea sostenible y democrática. Quería mencionar también que hay otras formas de cooperación que estamos intentando construir bajo este viés y esta mirada. Un ejemplo que me gustaría de mencionar es una cooperación trilateral entre Brasil, Colombia y Alemania orientada al fortalecimiento de estrategias de sociobioeconomía y desarrollo alternativo en territorios afectados por economías ilícitas en la región amazónica. Creo que este tipo de cooperación es importante porque reconoce que los problemas vinculados al narcotráfico, la violencia y la degradación ambiental no pueden ser enfrentados únicamente desde lógicas nacionales o represivas. Y aquí me gustaría decir que hay mucho trabajo en torno de la cooperación policial y mucho poco trabajo en torno de cómo internacionalmente los países pueden cooperar para respuestas que sean territoriales, regionales y multidimensionales y volcadas al desarrollo. Y eso, ahí me gustaría para terminar hablar un poco del escenario de la Amazonía, en el cual estas demandas me parecen más evidentes. Justo Marta, ayer. tenemos un minutito para ir cerrando. Sí, bueno, me gustaría decir que ayer el gobierno de Brasil lanzó en Manaus un programa que se llama Amazonía Soberana, Territorios Seguros, Amazonia Soberana, con inversión de más de 209 millones de reales en inversiones directas en una estrategia compleja, integrada, que combina represión calificada con proyectos de prevención ampliada adaptados a las poblaciones indígenas y inversiones en proyectos de sociobioeconomía y desarrollo alternativo para ampliar alternativas económicas sostenibles y compatibles con la protección ambiental. Hicimos eso afirmando que eso es integralmente un proyecto de seguridad pública. Bueno, creo que esto nos devuelve a la pregunta para finalizar, la pregunta inicial de Riot. Sí, probablemente vivimos una crisis del modelo tradicional de gobernanza, pero quizás la cuestión más importante sea qué respuestas construiremos frente a esta crisis, porque existe el riesgo de responder a la complejidad contemporánea únicamente con más control, más encarcelamiento y más militarización, y sabemos que eso tiene altísimos costos humanos, fiscales, institucionales y además se ha mostrado
insuficiente. Por eso hoy Brasil afirma que existe otra posibilidad, la posibilidad de reconstruir capacidades estatales democráticas, fortalecer políticas públicas territoriales e entender que seguridad sostenible depende también de inclusión, derechos humanos y presencia social del Estado. Muchas gracias y Muy muy bien. agradecida por este diálogo. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a toda la mesa, a todos los ponentes. No sé cómo estamos con el tiempo para un par de preguntas. ¿Sí? Bien. Un par de preguntas. Sí, pero sí, ahí yo los tengo, pero quería ver si hay alguna presente que quiera hacer alguna pregunta. Ana. Para Jimena, retomando lo que hoy decía Gabriel Rossi, en relación a que, bueno, desde el Departamento de Estado y desde CICAD había un apoyo, digamos que el apoyo tenía que ver con las entidades religiosas en el trabajo con personas que usan drogas. Entonces, un poco plantear si privilegiar esa línea de trabajo, si no va en detrimento, bueno, de todo lo que hemos avanzado en profesionalización, en políticas basadas en la evidencia, un poco por ese lado. Sí, muchas gracias por la pregunta. A ver, mira, este es un trabajo que llevamos realizando un buen tiempo, que en realidad va en la línea de lo que tú señalas. Hay que hacer un reconocimiento de que donde no está el Estado presente, aparte de que está, por supuesto, el crimen organizado, que lo han señalado varios, en la medida que el Estado no está presente, hay un espacio ahí que queda disponible para el crimen organizado, pero también están las iglesias de distinta nominación. Y hay que reconocer que las iglesias llevan haciendo un trabajo con las personas más vulnerables y en contextos donde probablemente también las ONGs están participando, ¿ya? Pero hay un trabajo que no se ha reconocido que hacen las iglesias, que hacen en las cárceles, etc. Lo que hemos estado trabajando es justamente para que las organizaciones religiosas comprendan cuáles son los conceptos basados en la evidencia, tanto en tratamiento como en prevención. Y desde ahí fortalecer la relación que ellos pueden establecer tanto con las ONGs como con el Estado. No es en reemplazo de, sino que es que ellos comprendan, entiendan de qué se trata el consumo de droga, dejar de lado muchos prejuicios, mucho estigma que ronda también a veces estas organizaciones, incluso transgresión a derechos humanos. Entonces, que comprendan de qué se trata el fenómeno, de que comprendan cuáles son las estrategias más efectivas, que entiendan cómo pueden ayudar mejor a una familia a quien primero recurre al pastor, al cura, al voluntario de la iglesia, y cuál es la mejor orientación que ellos pueden dar y trabajar en coordinación con otros. Entonces, el trabajo que hemos estado haciendo no es en reemplazo de, sino que es en apoyar. Ahora, si tú me preguntas dónde yo hubiera puesto el financiamiento lo hubiera seguido manteniendo en todas las estrategias, no una por sobre otra. Pero por decisiones políticas internas de ellos nos comunicaron que habían dos líneas de trabajo que iban a seguir apoyando. Una es esta, y la otra tiene que ver con la prevención del reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales, que de todas maneras nos hace sentido. Es una lástima no tener el apoyo para lo que estábamos haciendo con anterioridad, pero en ese sentido es que hemos estado buscando otras fuentes de financiamiento y otras maneras de sostener ese trabajo. Pero también es una realidad, cuando a mí me toca visitar muchos países, también es una realidad que en los países te dicen que hay un aumento del reclutamiento de jóvenes, que hay un aumento del crimen organizado en el territorio. Entonces, en ese sentido, sí vamos a mantener un apoyo. Tampoco es mucho, pero es un apoyo para poder mantener ese tipo de actividades.
Estoy de acuerdo contigo que hemos hecho todo un trabajo durante años y nosotros en particular con las comunidades terapéuticas tratando de avanzar en lo que tiene que ver con los estándares de calidad y es una línea que no vamos a dejar de abordar. Lo que pasa es que la mayoría del apoyo en este momento, no la mayoría, lo único que nos están apoyando en este momento tiene que ver con esas dos estrategias. Y creo que esto sí refuerza un trabajo que en parte de las organizaciones religiosas es un trabajo que sí se ha estado haciendo a nivel de fortalecer la red en el territorio también. Por supuesto que hay diferencias de acuerdo al país, al lugar, al territorio, pero el trabajo que estamos haciendo nosotros con ellos va en esa línea, ¿no? De fortalecer la respuesta del territorio en poblaciones que son muy vulnerables y poder establecer alianzas, entendiendo de qué se trata el fenómeno, establecer alianzas y trabajar en conjunto con la sociedad civil, con otras organizaciones de la sociedad civil y con el Estado también. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta de Sebastián Santana para Juan Carlos. ¿Por qué creen que los escenarios de inestabilidad vuelven más difícil la gestión económica del Estado? ¿Cómo afecta la crisis económica a las cargas hospitalarias de urgencia y al sistema penal? Bueno, a ver, es una pregunta de enorme interés. Yo creo que son muchas vías las que nos llevan un poco al resultado final de cargas en los sistemas asistenciales, ¿no? Yo creo que la inestabilidad es uno de los problemas. La inestabilidad, bueno, es un concepto un poco a lo mejor etéreo, pero todos entendemos lo que puede suponer dentro de un Estado una inestabilidad política. La inestabilidad política normalmente hace que las decisiones se tomen más dirigidas a fenómenos externos, a las propias necesidades de los países o del Estado, que a las necesidades internas. Yo creo que esto es uno de los primeros problemas. Entonces, las decisiones políticas van más orientadas a solucionar problemas de otros que problemas de la propia sociedad. Esto hace que incremente la vulnerabilidad. Las personas vulnerables van a tener todavía más barreras de acceso, va a haber menos equidad, va a llevar, lógicamente, esto a incrementarse la carga de morbilidad, la carga de mortalidad, de acceso a los servicios, de saturación. Por lo tanto, al final vemos que lo que se produce es pues, una inadecuación de la respuesta del Estado a las necesidades reales. Es mucho más fácil perder la coordinación de las políticas internas de los Estados, de tal manera que, como se ha comentado aquí en este seminario, es fundamental que exista esta coordinación. Marta ha hecho un comentario también respecto de la experiencia en Brasil y cómo es importante trabajar también las políticas integradas en estos ámbitos. Es muy importante también trabajar en el ámbito educativo, es fundamental trabajar en las políticas también de cohesión social, de integración social, laboral, etcétera. Y esto se rompe cuando hay presiones externas. Yo creo que las presiones externas son terribles, ¿no? Y las decisiones políticas son más erróneas que nunca y van menos dirigidas a las necesidades de los países. Y un poco para finalizar, yo también un poco en relación a esto, y en relación desde el establecimiento de estructuras lo más resilientes posibles, que comentaba en la intervención anterior, yo creo que también es muy importante insistir también en la importancia de la coproducción de las políticas de adicciones, es decir, la participación en el codiseño de las medidas de intervención, de los propios usuarios, de los espacios de ocio, de las redes sociales, de las organizaciones del tercer sector, que son muy importantes. Y esto de que las administraciones también tomen decisiones y diseñen intervenciones en un proceso de coproducción de las políticas es fundamental porque le va a hacer mucho más resistente precisamente a estas vulnerabilidades y cuando hay interferencias externas. Yo creo que es importante insistir en este tema. Es importante insistir que también, hablando un poco para terminar del tercer sector y de las organizaciones civiles, la importancia que tiene también de su participación no solo en el diseño de las políticas, sino también en las líneas de evaluación. Aquí se ha comentado, es decir, el tercer sector permite incluir indicadores de evaluación de las políticas públicas que normalmente no utilizamos. Sabemos, no hemos hablado mucho, no nos ha dado tiempo a hablar de indicadores, pero tenemos una gran deficiencia. Hay indicadores que hay que poner sobre la marcha, sobre la mesa, indicadores de accesibilidad,
de equidad, etcétera, que son precisamente el tercer sector, las organizaciones que están más a pie de calle, las que son capaces de manifestarlas y de producirlas. Y estas tienen que estar incluidas en las estrategias. Esto es importante. En España, ahora, como algunos de ustedes sabrán, probablemente estamos elaborando una nueva estrategia para el 2730, perdón, para el 2734, Plan de Acción 2730, y este tema va a ser importante, ¿no? Esta coparticipación, este codiseño, para hacer, como digo, estas políticas más estables ante la incertidumbre internacional. Muy bien, bueno, nos quedamos sin tiempo, gente, lamentablemente tenemos que cortar acá, retomaremos algunas preguntas en la otra mesa. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por el tiempo y por el compromiso y la dedicación a todos los ponentes y todas las ponentes, y nos vemos a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, adiós, que estén bien. Muchas gracias, saludos. Gracias, un abrazo a todos.